La ingeniería del pasado diseñaba para un clima estático. La ingeniería del presente debe construir para un planeta en constante transformación. Muy buenos días, estimado docente, compañeros y público en general. Recíbalo un cordial saludo. Mi nombre es Fernando Saavedra Díaz y junto a mis compañeros Aguilar Guevara Yareli, Flor Rimarache Deiner, Carlos Santa Cruz, Vázquez Delgado Luis y Elvis Pérez, tenemos el agrado de presentarles nuestro panel titulado El cambio climático en la ingeniería civil. Antes de iniciar, quisiera invitarles a reflexionar sobre una realidad que vivimos diariamente. En los últimos años hemos observado cómo las lluvias intensas provocan inundaciones en distintas ciudades, como las altas temperaturas que han afectado la vida de las personas y cómo los fenómenos naturales extremos ocasionan daños significativos en carreteras, puentes, viviendas y diversas obras de infraestructura. Lo que antes parecía ser un problema lejano o exclusivo de algunos países, hoy se ha convertido en una preocupación global que impacta directamente en nuestra vida cotidiana. El cambio climático es uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad en el siglo XXI. Sus efectos no solo repercuten en el medio ambiente, sino también en la economía, la salud, la agricultura y la disponibilidad de recursos hídricos. Y por supuesto en la ingeniería civil. Como futuros profesionales de esta carrera es fundamental comprender cómo estos cambios están transformando la manera de diseñar y construir construir y mantener las infraestructuras. Tradicionalmente, muchas obras civiles fueron diseñadas considerando patrones climáticos relativamente estables. Sin embargo, la realidad actual es diferente. Las precipitaciones son más intensas, las sequías son más prolongadas y las temperaturas alcanzan niveles cada vez más extremos. Como consecuencia, numerosas estructuras que fueron construidas para resistir determinadas condiciones hoy enfrentan escenarios para los cuales se fueron preparadas. La ingeniería civil cumple un papel fundamental en el desarrollo de la sociedad. Gracias a ella contamos con carreteras, puentes, edificaciones, sistemas de drenajes, presas y muchas obras e infraestructuras esenciales para nuestra ciudad de vida. No obstante, cuando estas obras son afectadas por fenómenos climáticos extremos, las consecuencias pueden ser muy graves, generando pérdidas económicas, interrupciones de los servicios básicos e incluso riesgos para la seguridad de las personas. Por ello, la ingeniería moderna tiene la responsabilidad de adaptarse a estos nuevos desafíos. Actualmente, los ingenieros buscan desarrollar infraestructuras más resilientes, sostenibles y capaces de soportar condiciones climáticas cada vez más exigentes. Esto implica incorporar nuevas tecnologías, utilizar materiales innovadores y aplicar métodos de diseños que consideren los posibles escenarios climáticos. Durante esta presentación analizaremos diversos aspectos relacionados con esta problemática. En primer lugar, conoceremos cómo el cambio climático afecta a la ingeniería civil a nivel global y cuáles son los principales retos que enfrentan las obras de infraestructura en diferentes partes del mundo. Posteriormente, revisaremos la situación en América Latina y específicamente en el Perú, identificando las principales vulnerabilidades existentes. Asimismo, abordaremos los impactos que se observan a nivel local y urbano, especialmente en el sistema de drenaje, las vías de transporte y las edificaciones. También explicaremos cómo las variaciones climáticas modifican las propiedades de los materiales de los suelos, afectando directamente la estabilidad y durabilidad de las infraestructuras. Finalmente, analizaremos las principales causas y consecuencias de este fenómeno, así como algunas alternativas de solución que la ingeniería civil propone para reducir los riesgos y promover un desarrollo sostenible. Esperemos que la información presentada contribuya a comprender mejor la importancia de integrar criterios ambientales y climáticos en todos los proyectos de infraestructura, más allá de construir obras funcionales y en el desafío actual que consiste en construir infraestructuras capaces de adaptarse a un mundo en constante cambio. Sin más preámbulos,
Demos inicio a nuestro panel y comenzamos con la participación de nuestro compañero Carlos Santa Cruz, quien nos explicará el impacto del cambio climático en la ingeniería civil a nivel global. Cuando hablamos del impacto global del cambio climático en la ingeniería civil, nos referimos a un problema que afecta prácticamente a todos los países del mundo entero. La comunidad científica ha demostrado que la temperatura promedio del planeta ha aumentado significativamente durante los últimos 100 años. Este incremento ha generado una serie de cambios en los patrones climáticos que afectan directamente el diseño y el funcionamiento de la infraestructura civil, infraestructuras viales, infraestructuras de alta envergadura. Uno de los efectos más evidentes es el aumento del nivel del mar. Según organizaciones internacionales, millones de personas viven en zonas costeras vulnerables a inundaciones permanentes. Estas situaciones representan un desafío enorme para los ingenieros civiles encargados de diseñar puertos, carreteras, malecones y sistemas de protección marítima, ¿no? Bueno, otro problema importante son las tormentas y huracanes cada vez más intensos. En países como Estados Unidos, México y Japón, estos fenómenos han destruido carreteras, puentes y edificaciones enteras. Los costos de reconstrucción ascienden a miles de millones de dólares o soles por estos daños causados por la naturaleza. Además, las altas temperaturas afectan directamente el comportamiento de los materiales de construcción. El asfalto es utilizado en carreteras, ¿no? Puede deformarse debido al calor excesivo, mientras que el concreto experimenta procesos de expansión y contracción que favorecen la aparición de grietas, aparición también de fisuras, ¿no? Bueno, los ingenieros civiles también enfrentan el reto de reducir propia contribución al cambio climático. La producción del cemento es una de las actividades industriales que más emisiones de dióxido emite en todo el mundo. También, debido a ellos, numerosos investigadores están desarrollando concretos ecológicos y materiales alternativos que permitirán disminuir el impacto ambiental. En el país de Europa se están construyendo edificios energéticos eficientes que reducen el consumo de electricidad y aprovechan fuentes renovables de energía. Asimismo, se promueve la reutilización de materiales reciclados para disminuir la generación de residuos. Otros aspectos importantes es la incorporación de tecnologías digitales. Actualmente los ingenieros utilizan simulaciones computarizadas avanzadas para predecir el comportamiento de las infraestructuras frente a fenómenos extremos. Gracias a estas herramientas es posible identificar riesgos potenciales antes de la construcción de una obra y adoptar medidas preventivas que aumenten su seguridad. Bueno, en conclusión, el cambio climático ha transformado la manera en que planifica y ejecuta la infraestructura a nivel mundial de la ingeniería civil y la ingeniería moderna, ¿no? Debe adaptarse constantemente para responder a desafíos cada vez más complejos. En América Latina, los efectos del cambio climático son especialmente preocupantes debido a las condiciones económicas y sociales de la región. La CEPAL ha señalado que muchos países latinoamericanos presentan importantes brechas de infraestructura. A esto se suma la creciente amenaza de fenómenos climáticos extremos que incrementan la vulnerabilidad de millones de personas. En el caso del Perú, la situación es particularmente compleja. Nuestro país posee una gran diversidad geográfica compuesta por costa, sierra y selva, cada una con características climáticas diferentes. En la costa, las lluvias asociadas al fenómeno El Niño provocan inundaciones y daños a las carreteras. En la sierra, las precipitaciones intensas generan deslizamientos y huaicos que afectan comunidades enteras. En la selva, el aumento del caudal de los ríos ocasiona inundaciones que perjudican viviendas e infraestructura pública. Uno de los eventos más recordados fue el fenómeno El Niño costero del 2017, que dejó miles de damnificados y ocasionó pérdidas económicas superiores a varios miles de millones de soles. Muchas carreteras quedaron destruidas, numerosos puentes colapsaron
y diversas obras de saneamiento dejaron de funcionar. Esta situación evidenció la necesidad de replantear los criterios de diseño utilizados en los proyectos de infraestructura. Actualmente, numerosos especialistas coinciden en que las obras públicas deben incorporar análisis climáticos más rigurosos. Los proyectos ya no pueden diseñarse únicamente considerando información histórica. También resulta fundamental fortalecer los sistemas de monitoreo meteorológico y mejorar la coordinación entre instituciones públicas y privadas. La prevención siempre será menos costosa que la construcción. A nivel local, los efectos del cambio climático son cada vez más evidentes en nuestras ciudades y comunidades. El aumento de las lluvias intensas han provocado el colapso de sistemas de drenaje que están diseñados para condiciones climáticas menos severas. Esto ocurre porque nuestras redes de alcantarillado se calcularon bajo promedios históricos de lluvias que hoy en día han quedado totalmente superados, pues al caer caudales de agua mucho mayores en periodos de tiempo muy cortos, la capacidad hidráulica de las tuberías colapsan de inmediato. Cuando las redes de evacuación de aguas pluviales resultan insuficientes, se producen inundaciones que afectan a viviendas comerciales, hospitales y centros educativos. Además, estas inundaciones deterioran rápidamente las vías de transporte y generan elevados costos de mantenimiento. En la realidad, esto significa que el colapso del drenaje se transporta en una crisis social. El agua estancada daña el patrimonio de las familias, paraliza los comercios y suspende los servicios esenciales. Además, destruye las capas asfálticas, generando baches y fallas estructurales graves en las pistas, lo que obliga a las municipalidades en ejecutar costosas reparaciones constantemente. Otro aspecto preocupante es el aumento de las temperaturas. Las altas temperaturas producen la expansión de los materiales de construcción, lo que puede ocasionar deformaciones en pavimentos, puentes y estructuras metálicas. Físicamente, el calor extremo genera el fenómeno de la dilatación térmica. Si estos materiales como el asfalto, el concreto o el acero sufren variaciones térmicas drásticas para los cuales no fueron diseñados, se producen tensiones internas que se traducen en deformaciones en las pistas, grietas en las estructuras y fallas mecánicas en las juntas de los puentes. En las zonas costeras, el incremento del nivel del mar amenaza la estabilidad de diversas infraestructuras, especialmente en carreteras, malecones y sistemas de protección costera. Esto es especialmente relevante para las ciudades cercanas al litoral peruano. Asimismo, los cambios climáticos afectan directamente a la población, ya que las interrupciones en el transporte, el abastecimiento de agua y los servicios básicos pueden generar problemas económicos y sociales. Gran parte de nuestra infraestructura urbana colinda con el océano. La erosión costera y el oleaje anómalo golpean directamente las cimentaciones de los malecones y las vías costeras, comprometiendo su estabilidad estructural y aislando a las poblaciones al cortar rutas de transporte y redes de servicio básicamente indispensables. Por estas razones, los gobiernos locales deben implementar planes de adaptación que permitan reducir los riesgos y garantizar la seguridad de las comunidades. La gestión municipal y regional debe migrar hacia un enfoque preventivo y de diseño resiliente, donde cada obra pública esté proyectada para resistir estos nuevos escenarios climáticos. Bueno, con esto le doy el pase a mi compañera Yareli Aguilar, quien continuará con la definición del fenómeno y las propiedades mecánicas. Definición del fenómeno y propiedades mecánicas. El cambio climático en la ingeniería civil puede definirse como el conjunto de alteraciones ambientales que afectan la seguridad, funcionalidad y durabilidad de las infraestructuras. Desde el punto de vista técnico,
Este fenómeno modifica las propiedades físicas y mecánicas de los materiales de construcción. Por ejemplo, los cambios bruscos de temperatura generan ciclos continuos de expansión y contracción que producen grietas y fisuras en pavimentos y estructuras de concreto. La humedad también desempeña un papel importante. Las lluvias intensas favorecen la infiltración de agua en los materiales, acelerando procesos de corrosión en el acero, de refuerzo y reduciendo la resistencia de algunos elementos estructurales. En cuanto a los suelos, las variaciones climáticas modifican su comportamiento geotécnico. Los periodos prolongados de sequía pueden generar contracción y agrietamiento en los suelos arcillosos, mientras que las lluvias excesivas provocan saturación, pérdida de resistencia y deslizamientos. Estas alteraciones afectan la estabilidad de cimentaciones, taludes y estructuras de contención. Por ello, actualmente los ingenieros deben realizar estudios más detallados para garantizar la seguridad de las obras durante toda su vida útil. La resiliencia estructural se ha convertido en un concepto fundamental para diseñar infraestructuras capaces de resistir eventos extremos sin comprometer la seguridad de la población. Muy buenas tardes a todos. Hoy me toca hablar sobre las causas, consecuencias y soluciones. Entre las principales causas del impacto del cambio climático en la ingeniería civil se encuentran el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, el crecimiento urbano desordenado, la deforestación y la utilización de modelos de diseño que no consideran las nuevas condiciones climáticas. Las consecuencias son múltiples. Una de las más importantes en el deterioro acelerado de las infraestructuras existentes, los cambios de temperatura, la humedad excesiva y los eventos extremos. Reducen significativamente la vida útil de carreteras, puentes, edificios y sistemas de drenaje. Asimismo, la pérdida de humedad en determinados tipos de suelos puede generar asentamientos diferentes que afectan la estabilidad de los edificios. Por otro lado, las lluvias intensas aumentan el riesgo de deslizamientos y fallas estructurales. Las consecuencias económicas también son considerables. Los gobiernos deben invertir grandes cantidades de recursos en mantenimiento, reparación y construcción de infraestructuras dañadas. Frente a esta situación, la ingeniería civil propone diversas soluciones. Entre ellas destacan el uso de concretos sostenibles, asfaltos, sistemas inteligentes de monitoreo, drenajes urbanos y tecnología de modelación climática. Además, es fundamental fortalecer la educación ambiental y promover políticas públicas que impulsen la construcción sostenible. Solo mediante una combinación de innovación tecnológica, planificación adecuada y compromiso ambiental será posible desarrollar infraestructuras capaces de enfrentar los desafíos climáticos del futuro. Para profundizar en la realidad de nuestra profesión frente a este desafío, los invitamos a escuchar la opinión de un profesional de la carrera, quien comparte su perspectiva técnica sobre la urgencia de migrar hacia simulaciones hidráulicas avanzadas, el empleo de concretos innovadores y asfaltos ecológicos para poder mitigar los riesgos del cambio climático. Después de escuchar las intervenciones de mis compañeros, podemos comprender que el cambio climático ya no es un problema del futuro, sino una realidad que está afectando actualmente a la ingeniería civil en todo el mundo. Hemos visto cómo los fenómenos climáticos extremos generan daños en carreteras, puentes, edificaciones y sistemas de drenajes, además de afectar la estabilidad de los suelos y reducir la vida útil de muchas infraestructuras. También hemos conocido que existen alternativas innovadoras que permiten diseñar otras obras resistentes y adaptadas a las nuevas condiciones ambientales. Como futuros profesionales, tenemos la responsabilidad de promover soluciones sostenibles que contribuyen al desarrollo
de ciudades más seguras y preparadas para enfrentar los desafíos climáticos. La ingeniería civil debe evolucionar constantemente para responder a las necesidades de la sociedad y proteger el bienestar de las personas. Por ello, resulta indispensable incorporar criterios de sostenibilidad, gestión de riesgos y adaptación climática a cada etapa de los proyectos de infraestructura. Finalmente, queremos destacar que construir el futuro no significa únicamente utilizar concreto y acero, sino también aplicar conocimiento, innovación y compromiso con el medio ambiente. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación. Esperamos que la información compartida haya sido de utilidad y contribuya a generar conciencia sobre el impacto ambiental y sobre el importante papel de la ingeniería civil frente al cambio climático. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos.